me llamo Araí. Hola gente, ¿cómo están? Nosotros somos parte de la Iglesia MBI Sarandí y somos Generación Pródigo. Mi nombre es Lucas, ella es Araí, estamos grabando este video para esa gente que nos extrañaban seguramente porque tenemos unos días que no veníamos grabando. Que no se sube nada. Sí. También le quiero presentar a este chico, ¿cómo se llama el chico? Nata. El matero. Nata el matero. ¿Viste que está el aguatero en el fútbol? Bueno, él es el matero. Queremos hablarles de algo muy importante que estaban en nuestros corazones. El poder compartirlo con ustedes. Que se trata de la vida social de los jóvenes. O sea, cómo uno está viviendo en este mundo descontrolado, ¿no? Exacto, compartiendo con gente que no es igual a nosotros, por decirlo así, ¿no? ¿A qué te referís que no es igual a nosotros? O sea, no siguen la misma religión, como ellos le llaman. No siguen a Dios, lo que nosotros consideramos esencial en nuestra vida. El punto más importante es que nosotros podamos compartir palabra de Dios, que estos videos está relacionado a eso, a compartir la palabra de Dios y poner ejemplos de vida como nosotros que somos cristianos y tenemos que representar, ¿no? Lo dijo Jesús. Exacto, correcto. Bueno, una de las clases de vida, por decirlo así, como vida social, yo creo que, mira, yo le voy a contar lo que me había pasado el viernes, que lo compartí en la reunión. Yo salía de trabajar y en el colectivo, subo el colectivo y veo una señora que estaba embarazada y pedía el asiento, ¿viste? Y nadie se levantó y le dio el asiento a la señora. O sea, la señora tuvo que pasar por el medio del colectivo donde están los asientos disponibles para ese tipo de personas, ¿no? De embarazadas y de discapacidad. Están reservados. Claro, y se fue hasta atrás de todo. Y yo me levanté y le dije, acá está el asiento. Y cuando la señora se sienta, yo me di vuelta porque pensé que me iba a decir gracias, ¿viste? Yo estuve esperando. O sea, mi acción no fue porque yo quería que me diga gracias, sino que lo hice por intuición lo esperaste. Claro, pero mi corazón quedó y no me dijo gracias. ¿Por qué no me dijo gracias? Bueno, eso es algo que por ahí también es importante hablar, porque hoy la pastora estuvo compartiendo que nosotros a veces que esperamos algo a cambio. Y como sociedad yo creo que hay puntos importantes que lo que tenemos que hacer. Como otro chico dijo, levantar los papelitos, levantar la basura que alguien más tiró. Exacto, empezar a marcar la diferencia con pequeñas cosas, que otros empiecen a ver y empiezan a hacer igual que nosotros. O sea, sí. Tanto conscientemente como inconscientemente estamos planteando algo que capaz a otro le moleste porque dice, ay, capaz quedo mal si yo no lo hago. Entonces lo empieza a hacer para no verse mal delante de la sociedad, en parte. Sí, son cosas muy, muy pequeñas para mí, o sea, es algo que quizás alguien no te va a decir, che, bien, levantaste el papelito, qué grande que sos, no te lo van a decir, ¿viste? No. Al contrario, te tiran el papelito ahí. Pero bueno, nosotros ahí es cuando tenemos que ponernos como ejemplo y levantar ese papelito. Exacto, levantarlo. ¿No? Sí, levantarme del asiento del colectivo, acá tiene señora, acá tiene el asiento, siéntese. Exacto. Son cosas que te parece que no tienen mucho para demostrar, son cosas que empiezan a marcar la diferencia entre la gente, entre nuestro día a día, nuestro día cotidiano. Bueno, yo quiero que hablemos de algo importante también, que es la amistad y las relaciones, que eso se refiere a la vida social de uno, ¿no? Nosotros estamos en una iglesia y quizás acá nos comportamos de alguna manera y cuando estamos afuera, por ahí capaz que nos comportamos de otra, pero porque a veces el mismo mundo te lleva a que actuemos de esa manera, ¿viste? A empezar a cambiar de personalidades depende del ambiente. O sea, claro. Por ejemplo, acá en la iglesia sos una cosa y en la escuela o en el trabajo sos otra. ¿Vos sos así?
Me ha pasado en años pasados el ser así en mi casa, con amistades, en la escuela, el ser siempre diferente. En un momento me di cuenta. A mí me pasa mucho en el trabajo, que sí, a veces por ahí por querer caer bien, ¿viste? Por querer Sí, por caer querer bien. encajar a veces. Pero después pienso y digo, no, yo no soy así, yo tengo que marcar la diferencia. Sí, sí, eso es verdad. A veces por el lugar en el que estamos y la gente que nos rodea es que empezamos a ser diferentes. Muchas veces nos llegamos a dar cuenta de que está mal, pero hay veces que no. Y lo mantenemos y empieza a ser parte de nuestra personalidad, por decirlo así. Se empieza a complementar con lo que nosotros ya somos. Le quiero compartir un versículo que está en Proverbios 13:20, que esto está relacionado con las amistades y las compañías. Dice, anda con los sabios y serás sabio, pero el que se junta con los necios sale mal parado. Yo creo que esto, o sea, no hay nada que explicar. Es muy claro el ejemplo. Es muy claro, sí. Igual algo que hay que aclarar es que hay que saber identificar a los sabios como a los necios, porque no, en nuestro caso, que nos juntemos con gente en la iglesia que creamos que es sabio, hay que poder identificarlo, saber si son o no, o simplemente también nos están dañando. Porque a veces nos dejamos guiar por lo que la persona es o el establecimiento en el que lo conocimos, pero no siempre todo lo que vemos es en realidad la persona. No todo lo que brilla es oro. Exacto, claro ejemplo. Bien. Están buenos los mates, ¿eh? ¿Estoy tomando solo? La verdad que sí. Ah, bueno. Ah, bueno. Tenemos otro versículo más para compartir. Sí, que está en Proverbios 22-24, que dice: cuidar las amistades. No tengan amigos no tengan amigos de una persona irresiliente. Irascible. Antes de seguir, irascible significa una persona que se puede enojar rápido, que es propensa a explotar, por decirlo así, emocionalmente. Ni te asocies con alguien que se enoja fácilmente, o podrías aprender sus caminos y caer en la trampa. Eso fue algo de lo que hablamos, de cambiar de personalidades, por decirlo así, depende del ambiente. A veces por nuestros alrededores que empezamos a cambiar. Claro, como decíamos, que bueno, en mi caso, en el trabajo, vos quizás te pase en el colegio Sí, o, sí, sí. o en la escuela, que por querer caer bien, nosotros a veces queremos o sea, ser parte y sin darnos cuenta, a veces hacemos malas cosas. Y acá dice, no te hagas amigo de una persona irascible, ni te asocies con alguien que se enoja fácilmente, o podrías aprender sus caminos y caer en la trampa. O sea, no solamente se está refiriendo a una persona que se enoja, sino que también está refiriendo a hacer cosas malas, ¿viste? No sé, a escaparse del colegio, a mentir a tu mamá, a robarle el vuelto del mandado. Sí, Cosas como esa, ¿viste? Que hay que cambiar. Sí, hay que detectarlas primero para poder cambiarlas. Bien. ¿Vos te enojás? ¿Sos de enojarte o no? Depende qué es lo que me haga enojar o quién me haga enojar. Todo depende. Depende de la persona, ¿eh? Depende del día y el horario. Bueno, en mi caso, yo si no duermo siesta, olvídate. Yo si no... No me hables, no me mires, no nada, no. No me hables, Dios sana mi corazón, cuídame. Pero sí, hay cosas que a veces nos comportamos de esa manera porque somos humanos y nos equivocamos también, ¿viste? Y sí, cometemos errores. ¿Qué más querés compartir? Yo quiero hablar de Jesús, porque yo creo que Jesús cuando estuvo de paso en esta tierra, él tuvo a ver cómo decirlo, él se puso de ejemplo en todo, porque estuvo con el humilde, estuvo con el pobre, estuvo con esa persona que no se merecía, sanó a paralíticos, dio la vista a ciegos,
sanó, hizo muchos milagros, ¿viste? Y a veces nosotros no lo merecíamos, la verdad que éramos malos. Exacto. Éramos malos y yo creo que no lo merecíamos y Jesús hizo eso cuando estuvo acá y yo quiero tomar un ejemplo de él como por ejemplo, a ver, se me ocurren muchas cosas, pero lo que se me vino a la cabeza en este momento fue cuando invitó a Zaqueo a su casa y dijo, no, yo no soy digno, le dijo. Y cuando Jesús entró a su casa, él totalmente cambió su forma de pensar, dijo, yo voy a devolver 3 veces, ¿no? Era 3 veces más de lo que saqué a la gente. Mirá lo que hace Jesús cuando entra a la casa de alguien. Y, o sea, yo quiero referirme a que no es la casa material, sino que la casa es... Exacto, cuando Él entra en tu cuando corazón. entra en nuestras vidas, en nuestro corazón, Jesús cambia totalmente a esa persona. Bueno, Sí, y nosotros lo que tenemos que hacer es ser ejemplo como Jesús, hacer lo que hizo Jesús. Jesús vino vino a dar luz, vino a dar esperanza a alguien que no lo merecía, la verdad. Exacto, no sé si han escuchado la frase esa que dice, Jesús toca la puerta y depende de nosotros abrirla, porque no es como que Dios viene y pum, entra y te cambia, no, uno lo tiene que dejar entrar y dejar que obre, porque si no, ninguna cosa empieza a cambiar, tú sentís que tus problemas capaz empeoran y es como que no ves un cambio, pero no es como que dejas que entre tampoco y cambian las cosas así de una, no. Pasan sus procesos, empezás a pasar situaciones que empiezan a mejorar o empiezan a cambiar tu forma de ver las cosas. Desde que Jesús entra en ese Exacto. lugar, todo cambia. Uno cree que no pasa nada, pero empiezan a haber pequeñas pruebas que pueden llegar a demostrar que empezamos a hacer cambios. Así sean muy chiquititos como al principio hablamos, Sí. son cambios bastante grandes después. ¿Sabes que Jesús dijo que nosotros tenemos que salir a predicar el Evangelio, la nueva, ¿cómo es? Las buenas nuevas. Las buenas nuevas, me trabé, las buenas nuevas. Y eso también se está refiriendo a la vida social, porque nosotros lo principal que tenemos que hacer como cristianos es salir a predicar el Evangelio, salir a predicar la palabra de Dios, de hacer lo que Jesús hizo en esta tierra. Y si nosotros queremos empezar a cambiar a la sociedad, tenemos que empezar a hablar de Jesús, que la gente conozca de Jesús, conozca de la palabra de Dios. Así como nosotros dejamos entrar a Jesús en un día dejamos entrar a Jesús en nuestro corazón, bueno, así lo mismo tenemos que hacer, que la otra persona haga lo mismo, ¿viste? Sí, Para sí. que podamos cambiar, como sociedad todos y esto pueda mejorar. De a poco va a ir mejorando, Sí, sí. pero siempre que estemos en el camino, que es Jesús. Sí, sí. Correcto. Bueno, algo que quería yo compartir era Romanos 12:16 que dice, no se crean mejores que los demás, si no es posible y dependan de ustedes, vivan en paz con todos. ¿A qué se refiere esto? A que no porque nosotros tengamos a Jesús en nuestro corazón vamos a ser mejores que cualquiera que está afuera. Más bien es poder demostrar que teniendo a Jesús podemos amar al que es diferente a nosotros o en todo caso al que esté en pecado. Porque no es que vamos a elegir a la persona que mejor esté para hablarle de Dios. No, el hablarle, Jesús, como dijo hace un rato Lucas, Él se juntó con la gente que está clasificada como mala, como que hacía las cosas mal, que ladrones, gente de mal, exacto, pecadores. O sea, no vamos a ir a hablar a alguien de Jesús, a alguien de la iglesia, no, vamos a hablarle al de afuera, al que no conoce, o al que conoce pero no del todo, que tiene un error en creer qué es lo que es Dios o cómo se representa. Ese es el punto más difícil igual, porque predicar a la gente que está en la iglesia, no, eso no vale, dale. Eso es fácil. Eso no vale. Salgan a predicar a la gente que está en la calle, que realmente necesita de Jesús, que no conoce de Jesús, porque hay personas que ni siquiera saben quién es Jesús.
Igual ni siquiera es tan necesario salir a predicar con un grupo o con tu iglesia, sino que aún así en la escuela cuando estamos o en el trabajo, en el caso de Lucas, el empezar a hacerlo, a predicarle, a contarle a nuestros compañeros de quién es Jesús y que él vaya viendo, y después hay veces donde vos no le contás nada y te dicen, vos tienes algo diferente, y ese es donde vos empezás a entender que eso que tienes diferente ellos lo están buscando porque por algo lo notan. Entonces ellos empiezan a preguntar, o capaz vos le contás que estuviste en la iglesia y te dicen, ¿y qué haces en la iglesia? ¿De qué se trata? O te preguntan sobre cosas que capaz ellos no entienden del todo de la Biblia, pero que sí escucharon. Ahí es cuando nosotros marcamos la diferencia. Porque por ahí capaz que no le predicás, no le decís, tienes que arrepentirte porque Jesús viene pronto. No, Claro, tampoco van las cosas así. Nosotros con la misma, cuando actúas en donde estés, la gente nota eso, la gente nota que sos diferente, como dijiste, que sos distinta. Sí. Y dice, ¿tenés algo? ¿Qué es eso? Tenés ese brillo. Claro, ¿qué es eso? Y ahí es cuando uno también predica, quizás sin hablar, o sea, Exacto. somos carta leída. Es muy importante también que podamos accionar, o sea, no solamente con la boca, sino que también con las acciones. Exacto, empezar a desmentir, ¿cómo se diría? Palabras que ellos las acomodan a su manera. Porque no sé si has escuchado ese de todos los hombres mienten. Bueno, la mayoría la agarra para meterse exclusivamente con los hombres. Son todos iguales. Exacto, todos iguales. Y a mí me ha pasado decir en la escuela, la Biblia lo dice, pero habla de hombres y mujeres cuando se refiere a hombres en general. Bueno, pero... Que hay un capítulo en Salmos que habla que el hombre es mentiroso. ¿Que el hombre es mentiroso? Y también hay otro de las mujeres. ¿Qué dice? ¿Qué dice la mujer? No, el de las mujeres yo no me acuerdo, pero el de los hombres dice que todos los hombres son mentirosos y que necesitamos confiar en Jesús. Eso. Bien, Nata, bien. Es mi amigo Nata. Bien. Bueno, es muy importante lo que estamos hablando, chicos. Podríamos cerrar con algo que es muy importante, de seguir la palabra para poder dar. O sea, nosotros tenemos que recibir de la palabra de Dios, recibir a Jesús en nuestros corazones para poder salir a predicar el Evangelio, para poder ser una forma de vida. Para ser un testimonio viviente. Y ser un testimonio, exactamente. A eso nosotros nos referimos, que tenemos que ser así como una persona social, porque es inevitable ser social, lo tenés que ser, para que podamos marcar la diferencia. Sí. Sí, sí.